Hola, bienvenidos, sean cordialmente bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión de este estudio respecto al el cerebro triuno y particularmente vamos a revisar un poco más a fondo lo que es el cerebro reptiliano o reptílico, que es el cerebro más primitivo, que con esa explicación vamos a tratar de entender el comportamiento nuestro y el de nuestros semejantes. Entonces, para iniciar vamos a hacer una pequeña y breve oración de sintonización que en su momento tocaremos el tema de lo que es la oración y lo que es la meditación. En su momento tocaremos el tema de las sincronicidades que se pueden dar, pero tiene que integrarse con el elemento de aquí, el elemento de qué estamos hechos, cómo estamos conformados nuestro cerebro y cómo trabajamos en ese nivel. Por eso es tan importante la parte espiritual, la parte mental y la parte física. En este caso sería el cerebro, las neuronas, los circuitos, los sistemas nerviosos, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hacer la oración. Si me acompañan, voy a poner una imagen y con esto vamos a centrar la atención inicialmente en este bonito paisaje, que es un paisaje hermoso y tiene un sol al fondo, ¿no? Entonces vamos a quietarnos, a serenarnos, tranquilizarnos. En cada inhalación y exhalación soltamos pensamientos de agobio, del día a día, malestares, inconformidades, situaciones que tengamos pendientes, las dejamos afuera. En estos momentos sintonizamos nuestra atención en lo más sagrado de nosotros mismos, recordando que somos el templo de Dios que no está hecho con las manos humanas. Y dice la enseñanza de Casey, que a Dios lo podemos encontrar en nosotros mismos. De hecho, que Dios ya salió a nuestro encuentro y está esperando nuestra vuelta, nuestro regreso a nuestro hogar, a nuestro centro, a nuestra fuente. En este inicio agradecemos a nuestra divinidad, a la parte más elevada, más perfecta, más alta, más sublime que mora en nosotros, como un manantial, un núcleo de amor, que se derrama en cada inhalación y exhalación, en el alimento que consumimos, en el vestido que usamos, en el trato con nuestros semejantes, en particular con nuestra familia querida, nuestros amigos, conocidos y personas que proyectan esa radiación de fraternidad, de cordialidad y de amor para con nosotros. Asimismo, agradecemos la oportunidad de ser, en la medida de nuestras posibilidades y capacidades, instrumentos que irradien esa misma luz, esa misma fraternidad, ese mismo amor, esa misma tolerancia, paciencia, compasión y comprensión. Pedimos a nuestros guías espirituales que nos asistan, a nuestros seres mayores, a los maestros, guías e instructores, que todo lo englobamos en un único concepto, la presencia o Dios en nosotros mismos, porque en Él somos, de Él procedemos, en Él nos movemos y hacia Él vamos. Todo es perfecto en el cosmos de Dios, en la creación divina, y sabemos que contamos con ese amor infinito, incondicional del Padre en todo momento. Agradecemos al Maestro Jesús las enseñanzas de luz que conectan la enseñanza más profunda a nivel científico con las enseñanzas espirituales traídas de siglos atrás por seres que trajeron este conocimiento, y particularmente a nuestro Maestro Jesús por la oportunidad de reunirnos, de estar encarnados en este plano y de aprender en esta hermosa y maravillosa escuela. Que esta enseñanza se difunda y que llegue a todos aquellos que están necesitados de una comprensión mayor, más allá de lo que ofrecen quizás las religiones y todavía más allá de lo que pueda ofrecer la ciencia en particular. Gracias, que así sea. Muy bien, gracias. Muy bien, pues gracias. Gracias por acompañarnos. En la sesión pasada hicimos una especie de repaso, pero más que repaso fue una introducción muy rápida, muy general, con una multimedia, una proyección en PowerPoint,
para explicar los conceptos, fundamentos básicos de lo que llamamos el cerebro triúnico, que esa es una teoría científica formulada por MacLean hace algún tiempo, muy poco, hace poco tiempo. Y de hecho se habla de un cuarto cerebro. Y eso va, y es muy importante, esa identificación del llamado cuarto cerebro. Y eso nos va a dar mucha claridad, mucha luz, pero es necesario conocer los tres cerebros. Vamos a entonces a hacer no un repaso, sino una reflexión a través de la lectura de este tema, porque ya vimos la parte gráfica, que es muy bonita, muy rápida, pero necesitamos detallar el conocimiento. Y para eso vamos a empezar con esta lectura. Aquí están los contactos. Algunas personas por YouTube me han preguntado que cómo se pueden incorporar al grupo de WhatsApp para recibir las instrucciones y el material. Aquí están los datos de contacto, particularmente por correo y por teléfono, por WhatsApp. Pueden mandar su solicitud para incorporarlos. También están en su derecho, en cualquier momento pueden retirarse, no hay ningún problema, ninguna obligatoriedad. Y recordarles que el sábado tenemos sesiones, enseñanzas para la vida, así le llamamos, y el martes estamos estudiando, digámoslo así, nuestra propia alma, nuestra propia esencia. Si ustedes ven, esta charla se va a conectar con la charla de la personalidad, del ego, porque van muy íntimamente conectadas, aunque cada quien por su lado, pero se integran en este objetivo, que es básicamente conocerse a uno mismo, porque solo conociéndonos podemos cambiar. Si no nos conocemos, no hay forma de cambiar. Lo que no conoces no lo puedes cambiar porque no lo conoces, no tienes ese acercamiento. Entonces vamos a la sesión 21, es esta. Vimos un poquito el concepto de Dios desde una óptica muy diferente a lo que se comenta en las religiones y filosofías y esperamos que esa instrucción, sesión es la antepasada, la 19, eh, es una sesión muy profunda, muy sencilla, pero muy impactante para entender a Dios desde una óptica más alta, más global, más universal. Entonces, a grosso modo, decíamos que Dios es la energía creativa y todo lo que es creativo, constructivo y positivo o bueno, benevolente, pero que incluye la parte científica, la parte de números, la parte de energías, tanto visibles como no visibles, pero son creativas, tienen inteligencia propia, por decirlo así, son dirigidas por una inteligencia, el amor es inteligente, es lo que llamaríamos Dios manifiesto en sus múltiples, infinitas opciones, posibilidades. El día de hoy, hablando de lo espiritual, que es hablar de Dios y también de nuestra identidad, vamos a empezar a hablar acerca de la mente, porque aquí el concepto es muy interesante, todo es mente. Vivimos en un plano físico, pero es proyectado desde un plano mental. Todo es mente. Y nada se puede crear si no interviene la mente. La mente es el constructor, es el artífice, es el que cincela la realidad o el lienzo y sobre todo lo que es el pincel con el cual pintamos nuestra realidad. Por eso se dice que todo es mente. Está la ley de mentalismo que dice que todo es mente, donde pone tu atención, ahí estás tú. Allí pones tu corazón. Y tu mente crea la realidad. Entonces todo es mente y tu mente crea la realidad. Ahora, en el plano físico, digámoslo así, la parte que representa la mente o donde tiene su manifestación es el cerebro. El cerebro, para fines prácticos, es un computador o una computadora, un programador, digámoslo así. Y esa computadora tiene diferentes segmentos, por no decir circuitos, que también podríamos decir que son circuitos neuronales o redes neuronales, pero vamos a hablar acerca de esto. El cerebro reptiliano, que es el cerebro más antiguo. Entonces le voy a pedir a Iracema que me ayude a leer esta primera parte y hacemos un espacio aquí, por favor. Déjeme Ok, solo. A ver, ¿ya? adelante, por favor. Ok. La mente del hombre, como una micromente de la conciencia cósmica, tiene poder creativo a semejanza de la mente de Dios, solo que, a diferencia de Dios y dependiendo de la voluntad del individuo, de sus deseos, tendencias o impulsos, grabaciones inconscientes y de la presencia o ausencia de atributos morales,
puede crear tanto bien como mal, dualidad. Muchas veces no somos conscientes de cómo actuamos, pensamos y sentimos de determinada manera. Hay mucha información en nuestra mente y en nuestro cerebro. Sabemos que nuestro cerebro es el máximo ordenador que tenemos. Puede almacenar y sigue almacenando información. En él tenemos las células neuronales. Asimismo, la voluntad personal, a través del libre albedrío, nos hace únicos e irrepetibles. Tenemos la capacidad de decidir vivir cualquier experiencia y dependiendo de cómo la vivamos y lo que hagamos con ella, crearemos nuestro propio destino. Por ley de causa y efecto, debemos experimentar los frutos de lo que sembramos, ya que desde el reino animal fuimos conducidos por el instinto. En el reino humano debería predominar la razón sobre la pasión, y para un verdadero avance de la humanidad se requiere educar a las multitudes en los valores de unidad, paz, cooperación y fraternidad universal, distintivos de una civilización realmente avanzada. Edgar Cayce enfatiza que la mente es un artífice o constructor. Por tal razón, estudiaremos los diferentes aspectos de la mente y sus diferentes cerebros ordenadores físicos. El cerebro triuno o triúnico es un concepto formulado por MacLean para hacer referencia a las tres partes del cerebro especializados en los seres humanos. Estas partes se desarrollan en diferentes momentos del ciclo evolutivo. Por eso se dice que se crean de abajo hacia arriba, es decir, la parte más antigua y primitiva del cerebro se desarrolla en el útero, mientras que el cerebro emocional se organiza en los primeros 6 años de vida y la corteza prefrontal se desarrolla al final. Muy bien, muy gentil, gracias. Pues De esto, nada. muy gentil, gracias. Este tema es apasionante porque, bueno, mi experiencia empecé a estudiar la espiritualidad en diferentes escuelas y ahorita me he dado la tarea de estudiar un poco la parte física, la parte neuronal, la parte psicológica. Y a algunas personas quizás no les agrada un poco la psicología, pero vemos cómo hay un esfuerzo de la humanidad de tratar de encontrar respuestas a incógnitas que van inclusive al nivel del espíritu o del alma o de la inmortalidad del alma, de la trascendencia, del más allá, porque obviamente no somos este cuerpo y cuando dejemos este cuerpo vamos a tener continuidad en la vida, como lo dice Edgar Cayce y como lo dicen algunas escuelas inclusive que hablan sobre el espíritu. Entonces vamos a entender esto. Somos la mente que realmente no tiene propiamente una localización física porque somos una porción de la mente cósmica. Es decir, somos un fragmento de esa mente y más que somos, utilizamos un fragmento de esa mente para poder crear nuestra realidad en el plano mental primero. Desde el plano espiritual, que sería quinta dimensión, a cuarta dimensión, que es el plano mental, y bajarlo a tercera dimensión para hacer las cosas concretas como un mouse, una computadora, un celular, etcétera. Entonces, algo interesante, increíble, que tenemos poder creativo a semejanza de Dios. En las enseñanzas bíblicas se dicen vosotros sois dioses y no lo reconocemos como tal. Y somos dioses, quizás en minúsculas, porque todavía nos falta muchísimo, pero tenemos latente el poder creativo de Dios porque Dios mismo nos ha facilitado parte de su mente, por decirlo de alguna forma. Entonces, la única diferencia es que la gran conciencia creativa o la energía creativa del universo, del cosmos, crea siempre en positivo. Y la energía creativa que está en nosotros, que somos nosotros, a través de la mente podemos crear en positivo o negativo. ¿Y esto de qué depende? Pues depende básicamente de todo lo que es creativo, como son los deseos, las tendencias, los impulsos, grabaciones mentales, emocionales.
las cualidades, virtudes o defectos, la actitud, por ejemplo, lo que expresamos con la palabra, con las emociones, con los pensamientos, y somos realmente entidades duales. Vivimos en una dualidad que hemos creado nosotros mismos. Entonces estamos en un proceso de migrar de la dualidad a la unicidad, a ser uno con Dios y a ser dioses reales, dioses que manifiesten solo perfección. Y aquí hay una frase interesante, no somos conscientes de cómo actuamos. Muchas de las veces ni siquiera sabemos por qué somos así, o por qué tenemos ciertas tendencias, por qué nos gusta algo o nos disgusta otra cosa. Pensamos y sentimos de determinada manera y cada quien es muy individual, muy particular. ¿Por qué? Porque hay mucha información en nuestra mente y en el cerebro, como un computador o una memoria que tiene programas preestablecidos. Básicamente a través de ese mecanismo del cerebro podemos comportarnos, podemos actuar y seguimos almacenando información a través de los patrones neuronales, a través de los circuitos neuronales. Se dice que creo que se llama circunvalaciones o lo que serían como el cerebro tiene una especie como de ondulaciones o digámoslo así canales. Cuando una persona, por ejemplo, repite un comportamiento, se vuelve más profundo o más marcado ese canal. Esto me figura como cuando alguien recorre un camino y diario lo recorre y en la maleza se forma un caminito. Entonces, cuando hacemos eso, cuando por ejemplo nos interesa la mecánica, la electrónica, el tejido, cocinar, o cuando manejamos constantemente, al principio nos cuesta meter primera, segunda, tercera o acelerar o poner un freno al auto si es automático, por ejemplo, pero después ya lo hacemos automáticamente. Es decir, vamos cantando y vamos distraídos y nuestro cuerpo, a través de un mecanismo inconsciente automático, puede hacer las cosas de manera automática. No necesitamos pensarlo porque ya lo pensamos muchas veces. Por ejemplo, decimos 5 por 8, la mayoría sabe que es 5 por 8, 40. ¿Por qué? Porque no necesitamos recordar el exacto momento en que grabamos eso, pero eso ya lo tenemos como un reflejo, como un mecanismo, un reflejo automático, ¿no? Entonces, así como acumulamos información, datos, memoria en el cerebro físico, nuestra alma también acumula conocimiento, experiencia, vivencias, porque realmente lo único que nos llevamos en el día a día son los recuerdos. Y para nosotros esa es la realidad que hemos vivido. Todo está en la mente, todo está en la conciencia. Entonces, la voluntad del hombre tiene poder creativo, tiene libre albedrío, aunque hablábamos del libre albedrío como una faceta de la divinidad, pero podemos decir que tiene una voluntad de seguir en sistema automático, seguir controlado por patrones automáticos inconscientes o despertar a esa conciencia que nos permite y que nos da libertad de ser más libres, más felices, más plenos. No me voy a meter tanto en ese tema porque el tema se toca el martes, pero aquí podemos continuar con esta línea. Podemos decidir y tenemos la capacidad, dice Casey, de vivir cualquier experiencia que querramos vivir. Y curioso, cuando abrimos, ponemos la atención y decimos, quiero esto, quiero vivir tal o cual experiencia, es como cuando alguien va a divertirse. Alguien dice, yo me quiero divertir en un bar, por ejemplo, o bailar, o en un antro de mala muerte, por ejemplo, o quiero divertirme leyendo revistas de X tipo, o quiero divertirme jugando fútbol con mis amigos. Entonces tenemos la libertad de decidir la experiencia que querramos vivir, pero tenemos el condicionante de que en ese proceso elegimos y a través de la mente y de las emociones que realmente están en el cerebro también, crearemos nuestro propio destino en base al uso que le demos a la elección y al poder creativo que siempre tenemos. Por eso se dice que el ser humano no puede dejar de decidir, constantemente está decidiendo y decidir significa constantemente estar creando. Entonces, por ley de causa y efecto, que es una ley universal, el creador, que somos nosotros, debe vivir la experiencia de lo que sembró. O sea, lo que está sembrando lo tiene que cosechar. En el principio, en el plano animal, fuimos conducidos por el instinto. Eso fue una etapa del inicio del proceso evolutivo, tanto en el cuerpo, en la materia, pero también en la parte espiritual, de alguna forma, porque uno está relacionado con lo otro. Entonces, en el reino humano,
después de haber pasado la parte instintiva, de automática de sobrevivencia, del reino de los reptiles, de los cocodrilos, pasamos a la parte del reino humano, obviamente pasando por la línea mamífera, y al llegar al reino humano, dice aquí, en este nivel debería predominar más la razón, el entendimiento, el sentido común, sobre la pasión, es decir, sobre las emociones desordenadas, sobre las pasiones. Y si quisiéramos y queremos realmente un cambio trascendental en esta humanidad debería aprender a educarse. Las multitudes deberían tener una escuela de la vida donde los niños desde temprano aprendan a conocerse, a identificar sus patrones, sus rasgos reptilianos, instintivos, y los padres deberían canalizarlos adecuadamente a través del cariño, a través del arte, a través de la convivencia sana, del amor propiamente. Entonces, para ello, para ser una civilización evolucionada, pues se requiere unidad, paz, cooperación, fraternidad, amor y lo que tienen las civilizaciones avanzadas de este universo. Son características básicas de una humanidad evolucionada. Y esto no depende ni del dinero, ni de la comodidad que tengan, ni de la tecnología. Dependen de la evolución de la conciencia a través de lo moral. Entonces, Edgar Cayce dice que la mente es el artífice y nos corresponde estudiar de alguna forma los ordenadores físicos o las contrapartes de la mente que tenemos, que está en el cerebro. El concepto del cerebro triúnico ya lo comentamos, no me extiendo aquí, pero lo importante es entender de que cada cerebro funciona de forma independiente, pero a la vez está conectado con los otros cerebros. Es decir, un cerebro tiene una personalidad, otro tiene otra y otro tiene otra, y funciona de forma diferente. Hasta la forma, la estructura es diferente y coordina cada cual lo suyo. Sin embargo, hay una vinculación, están interrelacionados. Por eso trabajan en conjunto también en algún momento. Entonces, dice aquí que el cerebro reptiliano, el cerebro reptil o reptílico, el complejo R, que se refiere a reptil básicamente, tiene que ver con la parte más antigua de hace millones de años de la evolución del cuerpo físico, cuando éramos quizás entidades pequeñas y fuimos avanzando a nivel de reptil, y el cerebro reptiliano o reptílico lo conservamos. Y curiosamente, este cerebro tan primitivo, tan antiguo, tan básico, se desarrolla en el útero. O sea, desde que estamos en el útero se está desarrollando el cerebro reptiliano. Mientras que el cerebro emocional se organiza en los primeros 6, 7 años de vida. Ustedes recordarán en el número 7 la importancia de los primeros 7 años del niño. Y la corteza prefrontal, que es la que está acá, se desarrolla al final. Entonces, aquí nos vamos a dar una idea de que el proceso es programado. La misma divinidad, la misma conciencia cósmica ha operado en la evolución del cuerpo humano a alcanzar este nivel en el cual somos conscientes de nosotros mismos y podemos pensar en la divinidad. Los animales no piensan en Dios, no tienen nociones de ello, y los seres humanos son los primeros que tenemos esa capacidad de autoconocernos y de reconocer nuestra divinidad, nuestro origen, aunque no lo veamos. Entonces, esta sería la instrucción, la primera parte. Quisiera ver si aquí tuvieran algún comentario. No somos conscientes de cómo actuamos, pensamos y sentimos de determinada forma en algún momento. Y la importancia propiamente de nuestra capacidad de trascender. Y no se nos dice que neguemos el reptil que tenemos dentro. Lo que se nos sugiere básicamente es que conozcamos esa faceta ancestral que compartimos todos los seres humanos y que aprendamos a canalizarla adecuadamente, entendiendo. Por ejemplo, ahorita vamos a entrar ya de lleno. De hecho, esta parte es introductoria. Y aquí ya vamos a entrar al cerebro reptiliano. Me voy a detener aquí por cuestión de que no quiero seguir hablando, pero si hubiera alguna pregunta o comentario muy específico de esta introducción, agradeceré que me lo comenten antes de continuar. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Entonces, si no hay ningún comentario o mano alzada, voy a continuar. Me voy a permitir Oye, continuar. David, Adelante, Javier. yo sí tengo algo que decir. A ver, dime. Este, yo tenía la idea de que a la hora de que pensamos, ya sea con cualquiera de los tres cerebros,
inmediatamente un pensamiento se iba al cuerpo mental. O sea que ahí es donde yo tenía la conciencia de que ahí es donde se almacenan todos los pensamientos y en el alma todos los sentimientos, las emociones. Sí. Entonces, ahorita así como lo estás diciendo, ¿quieres decirnos que los pensamientos se quedan en esos tres cerebros físicos? Cuando el ser desencarna, tiene una contraparte mental del cerebro físico. Mejor dicho, el cerebro físico es una contraparte física del cerebro, de la conciencia o de la mente, mejor dicho, de la parte mental, de la mente. Y como todo, cuando tenemos materia física, pudiéramos tener la mente, pero necesitamos una contraparte física para poder, digámoslo así, interactuar con el plano de acá. Lo que te vas a encontrar en esta instrucción es que inclusive la parte de afuera, la parte física, interactúa con la mente. A través de la capacidad que tenemos, por ejemplo, el reptil, ahorita vamos a ver el estudio, adquiere información, pero puede llegar a impactar de alguna forma la forma de comportarse, de pensar, la forma de concebir la realidad. En el pasado se decía que todo estaba en el cuerpo mental y no es que sea raro, está bien. De hecho, cuando dejamos la materia y el cerebro se desconecta, nuestra mente recaptura toda esa información y la tiene, el espíritu o el alma o lo que sea. La tiene después de muerto. Por eso entidades desencarnadas o seres que son llamados difuntos pueden pensar y pueden tener emociones. ¿Por qué? Porque todo es información, todo es luz, todo es vibración y toda esa información se lleva, pero es necesario anclar. O sea, como dicen, como es arriba es abajo. Si hay una mente en el espíritu, también hay una mente o un cerebro en la parte física. Entonces esto lo pueden poner a prueba, lo pueden poner en la mesa, sobre la mesa y cuestionarlo. Yo me gustaría irme más a un terreno medio cuando me preguntan cuál es la verdad, si es esto o lo otro, es la metafísica o es el espiritismo o es X o Y, o es la ciencia, la tecnología, la medicina actual. Y yo lo que digo es, tenemos que conocer lo que ofrece cada cosa y tratar de encontrar un punto de equilibrio, un punto del medio, porque normalmente tenemos esto. O sea, yo les decía que es tan interesante esto que ha habido experimentos de que alguien activa una zona del cerebro y científicamente han desarrollado el miedo en los pacientes únicamente proyectando pequeñas descargas eléctricas en una zona de la amígdala y eso les provoca un miedo y un pavor como si los fueran a matar. De hecho, se han hecho estudios así. Entonces dices tú, oye, no que el miedo está en el cuerpo, en el alma, cuando acá el operador mueve el teclado y les inyecta o les proyecta una descarga muy pequeña y impacta al individuo y mueve el emocional, por decirlo así. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que ser abiertos. Algunos me cuestionan que por qué estudio esto, lo otro. Yo no quiero hacer una mezcla, una ensalada, pero soy un investigador. O sea, el conocimiento básico lo tengo y tengo la capacidad de reflexionar y de ver las pruebas y las evidencias. Entonces, yo lo que los invito es a no caer en un fanatismo de una creencia, por muy buena que haya servido en el pasado, porque acá se va a mostrar la evidencia de lo que se ha encontrado. Y ustedes mismos, así como yo, puedo meterme y investigar en libros, Yo mi referente mayor es Edgar Cayce, porque he visto que él tiene la parte, digamos, nutrición, la parte médica, la parte física, ha estudiado y ha explicado la parte de la mente y también ha explicado la parte del espíritu. Pero hay fenómenos que no conocemos, que todavía no alcanzamos a intuir. Por ejemplo, la telequinesia, el mover telequinesis, que se le llama acá, mover objetos con la mente, no lo explica nadie y no hay forma de explicarlo. Sin embargo, sí la hay. Si buscamos, indagamos y digámoslo así, buscamos el conocimiento, lo vamos a encontrar. Entonces yo aquí les invito a que se aperturen y que vean la información y que la reflexionen y saquen sus propias conclusiones. Si hay ventaja de que la mente o no es, lo más importante es cómo puedo utilizar esta lección o la otra.
Si mi creencia es de que la mente, ahí está todo, etcétera, y que no hay relación con el cerebro porque el cerebro es un ordenador, puedo creerlo así, pero tengo que decir, ¿y esto para qué me sirve a mí? ¿Cómo puedo yo usar esto que estoy conociendo o que estoy dudando en estos momentos? ¿Que la opción A me sirve y cómo me sirve? Y si es la opción B, ¿cómo me sirve? Yo sería de esa idea. Entonces vamos avanzando y ya vamos a ir entendiendo una comprensión más alta, más completa de todo lo que hemos de alguna forma aprendido. Lo que sí les digo, esto va a mover. La idea es que mueva sus neuronas, mueva sus paradigmas, mueva sus creencias y los ponga a pensar y los ponga a investigar y los ponga a trabajar. Porque la verdad no es tan fácil, no es tan sencilla en el sentido de que, imagínense para crear cuánto tiempo tardó las inteligencias creativas, que son representantes de lo que llamamos Dios, por los billones de años que ha pasado, digamos, la humanidad, etcétera, para ir creando un cuerpo con esta estructura, con esta forma, con esta funcionalidad, con esta complejidad. El tiempo para el espíritu no es nada, para Dios no es nada, es un abrir y cerrar de ojos. Muy bien, Patti, por favor. Gracias, David. Gracias, Javier. Oye, David, Sí, fíjate que yo creo que esto es gradual y como cada quien lo vayamos entendiendo poco a poco por lo que estás diciendo tú, porque bueno, yo recuerdo hace muchos años había cosas que yo decía, no, no como, pero bueno, ahí vamos al paso y como, bueno, yo me baso también mucho, me gusta mucho la filosofía del doctor Hopkins, entonces no me lo creas. Yo te puedo decir muchas cosas, no me lo creas, pero hazlo, búscalo, lo que estás diciendo tú investigalo y es tu propia razón. Entonces también, como que mientras más avanzamos, que es lo que dijiste, acabas de decir eso, vamos a ir caminando, no nos pueden enseñar como en la primaria, lo de primero de primaria no nos lo pueden enseñar en, en el primer semestre de una carrera. Vamos de poco a poco y vamos, y esto nada tiene que ver con un nivel evolutivo o espiritual, sino comprendiendo cosas e ir integrando, sacando, descartando o integrando a nuestras vidas o a nuestro sentir, porque si no, pues es mucha información la que se daría de momento y no la entenderíamos. Esa es mi sí, participación. sí, gracias. Es correcto. De hecho, todo tiene un tiempo. Estuvimos por muchos años estudiando metafísica, no sé, enseñanzas profundas y sirvieron para poder entender esto. Y algo que tenemos que recordar es que el conocimiento es muy vasto, la verdad es muy compleja, muy completa, mejor dicho, y que lo más importante es cómo puedo yo usarla para tener un beneficio en mi crecimiento. Yo me quedaría con eso. Algunos de ustedes ahorita podrán, inclusive, fíjense, cuando di la charla del cerebro triuno, en poco tiempo fueron como más de 350 vistas. Cuando doy una charla del concepto de Dios, por ejemplo, una comprensión superior de Dios, o temas que ya la gente me tiene tachado de que soy espiritualoide o espiritual de alguna forma, son 50, 60 vistas, 70 quizás. Entonces, mucha gente está buscando también algo que integre la parte, digamos, tan filosófica de lo espiritual con la parte de acá, con la parte del conocimiento que por muy avanzado todavía está muy corto. Y no es que esté bien que esté avanzado o no, lo importante es qué cambio moral, qué cambio educacional le da al individuo. Por ejemplo, no sé, el saber la información de una buena nutrición, del impacto que tiene la vitamina D, por ejemplo, el tomar la luz solar, por ejemplo, el hecho de hacer ejercicio, cómo activa tu capacidad de vivir placenteramente. Hay muchas cosas. Entonces yo sí les pido paciencia porque sé que algunos de los compañeros pudieran no sentir que esto es diferente a lo que los tengo acostumbrados espero me consideren esa expresión, pero es necesario. Y si no se entiende a la primera, se trata de entender a la segunda y a la tercera. Y se debe de entender un poquito más de lo que inicialmente se había entendido en la primera oportunidad. Entonces vamos avanzando. A nadie se va a dejar solo.
Lo más importante es que cada quien tome lo que pueda tomar. Si quiere profundizar, puede aprender. Hay formas de explicarlo. De hecho, yo de todo esto lo voy a resumir en 2, 3 frases muy cortas. Pero bueno, vamos a continuar, porque ahorita todavía no vemos el tema. El tema es el cerebro reptiliano, reptílico, y esto fue una pequeña introducción. Reina, por favor, si puedes ser breve para seguir continuando y entrar al tema. Adelante. Mejor me espero con el otro tema. Bueno, Gracias. sí, como usted guste. Gracias, Patti ya comentó, entonces vamos a continuar porque esta es una pequeña introducción. Este tema ya de alguna forma lo estamos ahorita tocando por pedacitos. Yo sí les sugiero, cuando vayan, tengan su libreta, vayan viendo algún texto, lo vamos leyendo con calma hasta cierto punto. Oye, es aquí esto como que no me causa, algunas cosas ya las conocen, otras son nuevas. Inclusive muchas no son ni mías, muchas las he tomado de información de algunos libros, de algún artículo, y es algo muy conocido. Ahorita todo está conectado por internet, todo hay. Vamos a continuar, le voy a pedir a José que me ayude a leer El cerebro reptiliano, por favor. Si me quiere ayudar, Josefina. El cerebro reptiliano, también conocido como el cerebro instintivo o cerebro básico. Este es el cerebro más primitivo de todos, según la teoría de Mike Klein. El cerebro similar al de un cocodrilo, complejo R, es la sede de la agresión, del ritual, de la territorialidad y de la jerarquía social. El cerebro reptiliano es considerado como la estructura ancestral que regula nuestras funciones vitales y las conductas más instintivas relacionadas con la supervivencia del individuo. Respirar, comer, beber, dormir y de la especie, impulsos y relaciones sexuales. En definitiva, según la psicología, la función del cerebro reptiliano es actual, rápido y de manera instintiva para asegurar nuestra supervivencia. Esta parte es conocido como el antiguo cerebro animal. Se encuentra el tronco cerebral justo encima del lugar en el que la médula espinal accede al cráneo. Es la parte más primitiva del ser humano y comienza a desarrollarse en el útero, por lo que influye todo lo que pueden hacer los recién nacidos: respirar, comer, dormir, despertar, llorar, orinar, etc. El tronco cerebral junto con el hipotálamo controla los niveles de energía del organismo y los procesos automáticos, algo conocido como el homeostasis, un término que hace referencia al mantenimiento del equilibrio interno. Las funciones que controla el cerebro reptiliano son fundamentales, a pesar de que su importancia se olvida o queda un tanto relegada si nos ponemos a pensar en las funciones más avanzadas de nuestra mente, como el pensamiento abstracto. Resumiendo, algunas funciones del cerebro reptílico o reptiliano son funciones básicas, primitivas: defensa y sobrevivencia, protección de amenazas, atacar o huir, respiración, funciones cardíacas, presión sanguínea, temperatura corporal, homeostasis. Se le reconoce porque no es reflexivo, no toma en cuenta el pasado o el futuro,
actúa inconscientemente por instinto, evita el dolor y buscar el placer. Es territorial y tiene miedo al cambio, al considerar que todo conocido es seguro y lo desconocido es peligroso. Necesidad reproductiva. Muy bien, aquí le vamos a parar porque es bastante amplio. Gracias, José. Vamos a hacer una pequeña revisión de este texto. Agradeceré, José, que apague el micrófono para que se escuche clarito. Este cerebro a mí me llama la atención porque es como no podemos, digamos, sustraernos a que todavía somos mamíferos, quizás mamíferos superiores, como dicen algunos, pero lo cierto es que compartimos, por ejemplo, con los cocodrilos, con las serpientes, con el reino reptiliano, ese cerebro. Es un cerebro inclusive que tiene forma como de reptil alargadito, ¿no? Es el más primitivo de todos, tardó muchísimo tiempo en estructurarse y es el más antiguo. El cerebro de cocodrilo, digo yo, el complejo R de reptiliano, fíjense que es la sede de la agresión, del ritual, de la territorialidad y de la jerarquía social. Esta frase me encantó, porque yo dije, ¿dónde está nuestra parte en la cual cuando nos atacan agredimos sin pensarlo? O cuando nos dicen de cosas, nos recuerdan a nuestros padres o nuestra madre, también reaccionamos instintivamente. ¿Cuántos de nosotros somos agresivos cuando vemos una injusticia? Y sea como sea el mecanismo, si uno considera es que es justo que me enoje o que saque la espada y luche contra los opresores, es la sede de la agresión, el cerebro reptiliano. Ahí tenemos un núcleo que se activa instantáneamente ante una amenaza o una agresión que sintamos, pero también del ritual, o sea, del hábito, de la rutina, de no salir de lo ya conocido. Entonces el ritual también puede ser, por ejemplo, cuando tenemos nuestra vida ya hecha y derecha y no salimos de A a B y de B a C y de C a A. O sea, A, B, C, A, B, C, A, B, C. Y nos cuesta trabajo, pareciera que hacemos un ritual al levantarnos, por ejemplo. Y también me acordé de los rituales religiosos, sin afán de tirarle a las religiones. ¿De dónde viene la tendencia del ser humano como especie a hacer de todo un ritual? O sea, hemos hecho de Dios un ritual, un rito, como una ceremonia repetitiva. Y tenemos una gran parte controlado por el cerebro reptiliano, el ritual. También tenemos el sentido de propiedad, de territorialidad, inclusive la pertenencia a mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis cosas. No me toques mis cosas, porque me voy a encabronar y vas a encontrar, con el perdón de ustedes. Y hay territorialidad por todos lados. El sentido posesivo desde los niños. Este es mi juguete y te voy a pegar si me lo quieres quitar porque es mío. Y también de la jerarquía social, que estamos estructurados y entendemos que hay un reptil mayor que nos controla, quitando poder. Y hasta en las cuestiones estas de las tramas de internet que hablan de los reptilianos y eso, yo no me voy a meter en eso, pero también los reptiles, o sea, hay una jerarquía. Hay un sentido de que ese es el dominante, el macho dominante que tiene que dominar a toda la manada. Entonces tenemos una gran parte de nuestro comportamiento basado en el cerebro reptiliano. Regula este cerebro algo importante, las funciones vitales de sobrevivencia, las conductas instintivas, porque si usáramos el cerebro para regular la respiración nos moríamos. O si usamos el cerebro, digamos, el externo, el de la corteza exterior, para controlar la digestión o para los latidos del corazón, el ritmo cardíaco, tronamos. Por eso tenemos un cerebro que trabaja y opera a nivel fisiológico, anatómico. La sobrevivencia del individuo, respirar, dormir, comer, regular los ciclos. Inclusive en esta parte la supervivencia del individuo. ¿Un bebé cómo va a sobrevivir? ¿Qué magia hace que un bebé respire, coma, duerma, defeque, orine? ¿Qué magia hace eso? Le llamamos Dios, lo vemos como algo normal.
y hay un cerebro que coordina estos mecanismos que en el proceso ahora son inconscientes. Entonces la supervivencia del individuo está basado en esto. Pero también la generación, la reproducción, que sería como mantener y perpetuar la especie. Para ello se requieren los impulsos y las relaciones sexuales. Por eso la gran mayoría se ve dominado por los instintos sexuales y da rienda suelta a ese instinto si no tiene un equilibrio con el cerebro neocórtex o el cerebro del razonamiento, porque se deja guiar más por los impulsos. Por ejemplo, violadores, degenerados, gente que hace, pues es más reptil que otra cosa, por decirlo así, por no decir víbora, ¿no? Y no es la idea, no es la idea. Entonces aquí dice que el cerebro actúa en el acto instantáneo, de manera instantánea. ¿Por qué? Porque tengo que sobrevivir. Y hay un instinto de los reptiles y de los animales que es de lucha o huida. Es decir, cuando ven una posibilidad de luchar y ganar, se enfrentan en automático y atacan, o sea, atacan. Pero cuando la ven que no se va a poder, en un momento dado por sobrevivir, huyen. Entonces tenemos nosotros eso. Cuando tenemos un problema mayúsculo que sentimos que nos va a aplastar y nos va a hacer daño, huimos. Pero cuando sentimos que podemos ganarle al otro y la competencia feroz, nos aventamos para ganar el puesto o, digamos, denigrarlo, qué sé yo, por un sentido inconsciente del reptil. Entonces, mal canalizado, pero finalmente, pues se hace, ¿no? Entonces, aquí habla de que se encuentra en el tronco cerebral, que va encima, dice justo encima del lugar en que la médula espinal accesa o accede al cráneo, a la parte de acá, está por dentro. Entonces aquí hablábamos de que los niños, los bebés, pues están en esta parte. Aquí habla del tronco cerebral conjunto con el hipotálamo. No se preocupen por la anatomía. Si quieren saber dónde está, busquen ahí, pónganle hipotálamo. Y es bonito porque por internet se encuentra de todo. El tronco cerebral junto con el hipotálamo controla los niveles de energía del organismo. Esos procesos automáticos de temperatura, de que los electrolitos, de que el rollo, le llaman a todos los procesos de, digamos, de mantenimiento y de equilibrio del cuerpo, que nosotros no somos conscientes, le llaman homeostasis. Es lo que se le llama y eso es a nivel, digamos, científico. No nos interesa mucho esto, pero es importante saber que a través de estos mecanismos Dios nos sostiene. Dios quiere que sobrevivamos. Entonces, por ejemplo, alguien que se quiere quitar la vida, por alguna razón, no es justificable, porque inclusive los animalitos, hasta el reptil más vil, más chiquito, más venenoso, quiere sobrevivir y se retuerce por mantenerse vivo y lucha por querer sobrevivir. Entonces, cuando estamos en una situación de vida o muerte, sale nuestro reptil porque busca perpetuar o preservar nuestra sobrevivencia, nuestra vida. Entonces, son fundamentales las actividades, las responsabilidades del cerebro reptiliano y qué bueno que lo tenemos. Digo, qué bueno porque si no, no existiríamos como seres humanos. No existiría la vida humana. Es grandioso que exista el cerebro reptiliano. Es maravilloso. Aquí el punto es hasta qué punto podemos regular sus tendencias, sus mecanismos y hasta qué punto nos corresponde hacerlo. ¿Por qué? Porque no podemos seguir viviendo como en la época que se mataban por el territorio, ¿no? Invadiste mi territorio, te voy a matar porque me quieres invadir. Y eso lo ven muy fácil en los animales. Por ejemplo, los perros orinan defendiendo y marcando su territorio. Y si llega otro perro de otra vecindad, se lo llevan, se lo llevan al baile. Entonces, inclusive los vecinos en la pared, ¿cuántos de ustedes no han tenido unos vecinos conflictivos o ustedes lo son sin darse cuenta? Hay un cerebro reptil ahí metido. O es mi marido, a mí no me lo vas a quitar. O es mi mujer, o son mis hijos, o defiendo mi prole como con todo. O dicen por ahí que prefiero que coma mi familia a que coma la tuya, me decía un compañero del trabajo y era muy duro, defendiendo, se supone, los derechos de su familia, el dinero que ganaba, en detrimento de los otros que también teníamos necesidad de tener un salario. Entonces, esto es muy importante. El cerebro reptil ha cumplido y cumple su función, pero vamos a ver ahorita cómo
digámoslo así, no entendiendo bien su valía, podemos equivocarnos gravemente. Entonces, aquí decía algunas funciones y las repite porque es importante. Las funciones básicas primitivas de la sobrevivencia, la parte defensiva, protección de amenazas, atacar o huir, respiración, funciones cardíacas, presión, etc. Se le reconoce, y esto es una parte súper interesante, porque no es reflexivo. El reptil, si se siente amenazado, va a atacar, va a morder, va a ensartar los colmillos a aquello que lo está amenazando. El reptil va a cuidar su territorio y va a atacar si se siente agredido. Una cobra se levanta y si se siente atacada, va con todo. Curiosamente, el cerebro reptiliano no toma en cuenta el pasado o el futuro, vive en el presente, cosa que deberíamos aprenderle. El reptil no entiende del pasado, no entiende del futuro, actúa inconscientemente y por instinto en el momento presente. Y fíjense a lo interesante, como busca la sobrevivencia, el confort, necesita comer, necesita procrear, tener sexo, le gusta a través del instinto, no es que sea malo el sexo, ni procrear, no es que sea malo, al contrario, pero busca evitar el dolor, porque el dolor es como sinónimo de muerte o de destrucción. Por ejemplo, si le cortamos no sé, le dañamos, sufre y va a rehuir el dolor. ¿A quién le gusta el dolor? Ni a los reptiles les gusta. Entonces se evita el dolor, pero ¿qué le gusta? Busca el placer. Porque placer es sinónimo de estabilidad, de tener más peso, más cuerpo, de tener más hijos, de tener más comida, de estar come y come, etc. Entonces evita el dolor y busca el placer. ¿Cuántos de nosotros nos gusta el dolor y buscamos el placer? Y la pregunta es, ¿bueno o es malo? Depende de cada quien. Es territorial y tiene miedo al cambio. ¿Por qué no puedo cambiar? Porque tengo miedo a cambiar. Porque más vale conocido, más vale, como dice, bueno, como dice, bueno por conocer, algo así. Miedo al cambio al considerar que lo conocido es seguro. Dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Es decir, tengo miedo al cambio porque considero que lo que conozco, así esté de la patada, con el perdón de ustedes, es seguro. Y al menos no estoy en ascuas de que vaya a venir algo diferente. Y lo desconocido para mí es peligroso porque lo desconozco. Entonces la mayoría de las personas, digamos, digámoslo así, dejándose coordinar, dejándose manipular por este cerebro que es instintivo, que no está hecho para eso, decir, si te están pegando, pues no te dejes que te sigan pegando. Pero como dicen algunas veces, ¿no? La mujer dice, bueno, tengo a mi marido y ya sé que me pega a diario, pero prefiero a mi marido a buscar una relación con otra persona y quién sabe si me vaya a salir peor. Entonces, hay una tendencia a evitar el dolor y a buscar el placer. Y eso nos lleva de alguna forma, a sobrevivir y a procrear, a tener descendencia, a perpetuar la especie. Aquí ven en la naturaleza cómo todas las especies viven instintivamente. Las aves se quieren reproducir, los peces, los perros, todos los árboles se pelean por el sol y un árbol quiere ser más grande que el otro y todos quieren perpetuar su especie. Entonces, la necesidad reproductiva, la necesidad de perpetuar inconscientemente la especie. Muy importante este punto. Busca el placer. Ahora, ¿cómo recibimos placer? Por el sexo, sí, por el apapacho, el sentirse querido, sentirse resguardado en una familia, nos sentimos con placer. Sentir la calidez del pecho materno que nos amamanta, sentimos placer. El estar resguardado en una cueva es sentirse protegido. Y es placer también. No, el placer no es malo, el placer es algo que me agrada, que me gusta, que me hace sentir bien, me hace sentir seguro. Pero si yo sustituyo el satisfactor, que es tener una casa, tener una pareja, tener relaciones, tener hijos, tener lo que quiera, por un diferente, digámoslo así, elemento de placer que me va a dar un placer ficticio, puedo entrar en un declive.
Y eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, hasta aquí llega el punto y dice, muchos problemas psicológicos están relacionados con dificultades en estas funciones básicas que mantiene el cerebro reptiliano. Por ejemplo, en cualquier tratamiento de trauma se debe tener en cuenta, o si no, todo el organismo se verá abocado al desequilibrio. Un trauma puede ser del tipo que sea, y trauma se refiere básicamente a un daño, que puede ser físico, pero también puede ser mental, emocional. Un trauma, por ejemplo, que vea a alguien que lo asesinan, algún familiar, por ejemplo, un trauma, un accidente, cualquier situación, un abandono, una pérdida financiera. eh, Hay tantos traumas que son como golpes, golpes físicos o energéticos, pero más que nada emocionales, con un contenido mental emocional. Entonces, cualquier trauma debe ser tomado en cuenta el cerebro reptiliano. ¿Cómo fue afectado ese reptil? El reptil le cortaron un pedazo, se siente. Entonces hay un desajuste muy fuerte que es necesario recuperar, reequilibrar. Entonces es importante esto que lo tomen muy en cuenta, ¿no? Entonces aquí, bueno, aquí continuamos y ahora sí damos paso a todos porque ya casi termino ahorita y lo leo esta parte. Dice, el cerebro reptiliano contiene la parte más antigua de nuestro cerebro, ya lo vimos, se encuentra presente en los reptiles, que son las especies animales con menos desarrollo cerebral. Es decir, es un cerebro básico, automático, de sobrevivencia, lo básico. No, los reptiles, por ejemplo, no cuidan, no crían a sus crías y les dicen o las abrazan o les dan de mamar, por ejemplo. O sea, inclusive algunas serpientes inconscientemente se tragan a sus crías, algunas veces. Pero lo cierto es que tienen lo básico para que actúen de manera automática en sobrevivencia, en nivel de sobrevivencia. Esta estructura se limitaría a hacer que aparezcan conductas simples e impulsivas. Ya dijimos que es en automático. Parecidas a rituales que siempre se repiten del mismo modo, dependiendo de los estados fisiológicos del organismo. Por ejemplo, hay conductas habituales, hay ritualísticas o rituales cuando tiene miedo, cuando tiene hambre, enfado, y es muy común ver cómo se comportan de manera predecible, por ejemplo. Cuando un animal tiene miedo, tiene hambre o tiene enfado, de acuerdo a su especie, podemos saber cómo se va a comportar. Son muy predecibles, igual los seres humanos, aunque no nos damos cuenta. Puede entenderse como una parte del sistema nervioso, el cerebro reptiliano, que se limita a ejecutar códigos programados genéticamente. Aquí yo no me voy a meter, pero ciertamente aquí se comenta que ya se trae en los genes esto del cerebro reptiliano y de los mecanismos, cómo nos comportamos. Y en general, todos los seres humanos nos comportamos así. Lo que podemos ver es que algunos tienen más predominancia del reptil, algunos otros del límbico o de las emociones y algunos otros del intelecto y algunos otros del espíritu. Pero la gran mayoría en este nivel evolutivo de la Tierra está entre el reptil y el emocional y abarcando un poco el neocórtex o el racional, pero en la parte, digamos, externa, no en la parte del arte, de la cultura, de los valores, pudiera ser. Entonces estamos en un nivel entre reptil y límbico, emocional, casi casi. Entonces puede entenderse esto, que estamos programados genéticamente cuando se dan las condiciones adecuadas. Este cerebro es el más antiguo, por ende es el más simple y básico, pero no por ello se puede prescindir de él, es importantísimo. Es él quien decide si seguir prestando o no atención. Ojo, ¿quién nos hace que sigamos prestando atención a algo? El cerebro reptil. Dice, es él quien decide si seguir prestando o no atención a cualquier cosa o situación. Esto en los niveles básicos de evolución, en el nivel, digamos, del común de las personas que normalmente se deja llevar por la conciencia colectiva. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven, la mayoría de las personas se dejan llevar por ejemplo, por anuncios donde ponen una mujer semidesnuda o un hombre fornido, atractivo, muy macho, muy musculoso, y eso pega, por ejemplo, a través de la tele. Las telenovelas ponen caras de hombres o mujeres atractivos para el sexo opuesto
porque eso pega al cerebro reptil, por ejemplo. Entonces, cuando presta atención a una u otra cosa, de alguna forma es porque nos agrada o nos da placer o nos desagrada. Y aquí lo que dice, es él quien decide si seguir prestando o no atención a cualquier cosa o situación. Ustedes me dirán, no, pero entonces, ¿qué es lo que hace que eso yo no lo vea y yo vea lo bueno? O sea, obviamente ya entran en función los otros cerebros, sobre todo el emocional y el neocórtex. Pero en la primera instancia, o sea, donde va a llamar la atención es en estos impulsos, por ejemplo. Entonces, si decide seguir prestando o no atención a cualquier situación o cosa, la razón por qué, rechaza lo complejo. El reptil no le interesa lo complejo, lo difícil, lo riesgoso, lo trabajoso. ¿Por qué? Porque el reptil es bien básico, no le interesa complejidades de la vida. Es como, digo yo, el bar que sale en las caricaturas, que nada más prefiere comer, dormir, tener sexo y tener dinero para seguir comiendo, durmiendo y teniendo diversiones, digamos, del cuerpo o satisfactorias para el cuerpo. La bebida, el alcohol, las drogas, lo que sea. Rechaza lo complejo, lo difícil, lo riesgoso y prefiere pensar en lo sencillo, claro y directo. Y aquí lo explica, como su nombre lo dice, sigue los instintos básicos como lo son el amor, el sexo, la comida o el placer. Asimismo, tiene tendencia egoísta, es cerrado, o sea, es él, es su propia sobrevivencia y prefiere que se le hable de usted o tú. Bueno, esto lo puso ahí el autor del texto, pero sí, es como un concepto de yo, del yo individualista, ¿no? Y bueno, aquí ya termina con esta parte. ¿Cómo la manipulación mediática moderna y la publicidad llegan al cerebro instintivo? Muy fácil. Ellos saben que la primera impresión es importantísima. Por ello, evitan cualquier elemento que pueda generar rechazo y sí buscar lo que pueda agradar. Porque recuerden que el reptil lo que quiere es lo que le gusta. ¿Por qué tanta gente come azúcar? ¿Por qué le gusta tanto el azúcar? ¿Por qué no le gustan las frutas y verduras? ¿O por qué le gusta la harina de trigo refinada? ¿Por qué le gusta la grasa, la carne? ¿Por qué le gusta los condimentos que excitan sus instintos? ¿Por qué le gusta el alcohol? ¿Por qué le gusta el tabaco? Por no decir las drogas. Porque hay una tendencia a ver programas que son simplemente de vivir el momento, no pensar en el pasado ni en el futuro, y estar disfrutando y gozando el sufrimiento del drama que veo en el otro. ¿Mm? Entonces dice, los mediáticos, los que controlan la publicidad y la educación y muchas cosas, básicamente se dejan guiar por esto, porque la primera impresión es la importante. Si ya algo no le latió, se puede perder la oportunidad de una venta, de lo que sea. Por ello evitan cualquier elemento que pueda generar rechazo y no se enfocan tanto a lo racional. Mira, te conviene este auto, te conviene esta lavadora, señora. Mire, esta lavadora está bien grande y tiene un color llamativo, naranja, y va a quedar maravillosa en su cocina y usted va a presumir la lavadora. O este carro es espectacular. Oye, pero a lo mejor está hecho de plástico, no importa, pero se ve bien. No podemos enfocarnos en aquello que racionalmente pudiera provocar que se rechace el objeto que se vende. Entonces van a buscar poner una muchacha, etcétera, etcétera, y utilizar, excitar los instintos básicos del cerebro reptil. En el terreno de la comunicación, buscan conocer a su público target. Por ejemplo, los jóvenes son fácilmente manipulables porque el cerebro reptil y el límbico están a la orden del día. Con las hormonas disparadas, son presa fácil de la publicidad pornográfica y todo eso. Ahorita hasta los niños están incitando a eso. Entonces, por ejemplo, para lo que será para los adultos mayores enfermos, pues pondrán medicinas que resuelven el cáncer, etcétera, la diabetes, etcétera, quizás. Para los hombres les tendrán inducir subliminalmente y de manera directa mensajes a través de lo que puede excitar a los hombres. Igual a las mujeres, la vanidad, la competencia, qué sé yo. Entonces, la estrategia en este caso es ser directos, simples y apelar a lo más instintivo del ser humano, o sea, activar el cerebro reptil. Por eso se decía, por ejemplo, y último, que en el caso de la manipulación de las masas a nivel mundial, aquí utilizan dos estrategias que yo identifiqué. Bueno, esto ya es conocido.
que son muy potentes estas estrategias. Lo más, eh, lo más terrible, el enemigo del reptiliano es el miedo a perder la vida. Entonces, el miedo instintivo a la aniquilación es un resorte que activa a las multitudes, a todos. Entonces, por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas activó y permitió que el gobierno norteamericano invirtiera millones, billones en armamento por el temor de la gente, porque decían, no, nos van a invadir, nos están invadiendo. También el temor de que vengan los extraterrestres y nos invadan activaría el mecanismo del miedo de sobrevivencia. Y eso haría que nadie, todo el mundo dijera, no, que tenga el poder el gobierno mundial o lo que sea. Y la otra, la necesidad de placer. Entonces nos controlan por esos dos medios. La necesidad de placer que incluye el sexo en demasía, por eso la gran cantidad de jóvenes y personas practican el sexo de una manera irreverente, de una manera atroz, desajustada y más recientemente las sustancias adictivas que generan dependencias graves, inclusive situaciones que es lamentable lo que estamos viviendo en esta época. ¿Por qué? Porque se pierde y se enfocan en alimentar al reptil con situaciones ficticias y eso genera dependencia, se genera todo lo terrible y triste que estamos viviendo como civilización moderna. Entonces aquí llega la instrucción, ahora sí. Espero que hayan tomado nota. Ahora sí, por favor, si quiere comentar, Reina o alguien más, si tiene alguna duda. Sí, hay una parte que la cual me ganó en decirla, que sí, efectivamente el miedo es el que nos gobierna más, ¿no? Porque estamos sobreviviendo y tenemos el miedo a esos cambios, ¿no? A esos cambios. Entonces, y también la felicidad, de la cual creemos ser felices, pero la felicidad es porque nos la da la segunda persona, no porque realmente nosotros seamos felices, ¿no? Si también, si, ejemplo, si está aquí mi hijo, pues soy feliz. O por ejemplo, ahorita con lo que acabo de pasar aquí que en México, ¿no? Que el 14 de febrero, ¿no? Sí, sí, este 14 de febrero, híjole, no, pero pues es que no me regaló nada, no se acordó de mí, ¿no? Y no, pues entonces a lo mejor como mamá ya no sirvo, ya no, o qué he hecho mal, o qué pasó, híjole, no sé, he sido tan mala que no tengo pareja, o sea, todo eso, ¿no? Entonces, efectivamente, el miedo y el cerebro reptiliano es el que nos hace, siento que, como dicen, ¿no? El yin y el yang. Reina, lo tomo que mi cerebro reptiliano es mi parte oscura, pero no por ser mi parte oscura es, es negarla, o sea, no, yo lo veo así en mí, ¿eh? En mi hecho voy haciendo cambios que ha sido día con día y que voy viendo y digo, pues también sin mi parte oscura no estoy informándome de todo esto, de todo lo que hay. Entonces, sí es muy cierto y trabajarlo día con día porque eh, yo me detuve en algo. Realmente, realmente el virus fue virus, y lo digo, ¿no? A lo mejor quien sí cree. O será porque ya hay mucha gente que nos estamos preguntando qué hay más allá o qué somos, y que al sentir, y hay gente que como dicen, van checando la vibración de la tierra junto con nosotros y van checando que así de que, ay, yo lo siento así, que no, pues como que estos están ya despertando más y como que vamos a mandar algo para que también ese miedo los baje. Y entonces, pues sí, muchas personitas yo siento que no eran sus momentos de irse, pero por ese miedo que ellos vivieron,
se tuvieron que ir. Entonces, siento que es estarnos conectando diario, 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 porque sí, yo tengo mi cerebro reptiliano, sí, pero también que eso me impulse a pues a seguir encontrándome más conmigo misma, que no, Bien, no soy yo, no soy solamente eso. muy bien. Gracias, Reina. Le paso ahorita la palabra a Guillermina. Nada más quería como enfatizar 2 puntos con lo que ahorita escuché. El cerebro reptiliano lo podemos de alguna forma relacionar con lo que llaman las sombras de Carl Jung o la sombra, porque en ese cerebro es donde reprimimos. Por ejemplo, todos tienen derecho a vivir su sexualidad, a procrear, tener descendencia, tener una familia, porque es lo más natural. Pero ¿cuántas personas cayeron, por ejemplo, en la atrocidad del celibato forzado, de alguna forma, por las instituciones religiosas y bloquearon la necesidad del reptil de reproducirse? Y eso queda marcado tarde o temprano, o sea, es una situación muy fuerte, porque el sexo como tal es una energía muy poderosa que requiere cauce. Y si hemos bloqueado de alguna forma, o lo vemos como un tabú, o lo vemos como algo denigrante, feo, estamos bloqueando una necesidad del cerebro, del reptil. Y es que el hombre quiere imponer sus condicionamientos a lo que somos realmente. Entonces es importante eso. Y la otra, una manera de entender esta charla, yo me preguntaría, le sugeriría que pensáramos en esta semana, ¿cuáles son los miedos que yo tengo? ¿Y cuándo actúo de manera agresiva o a través del resentimiento, del odio o de la agresividad? ¿Cuáles son los miedos que me controlan, que no he superado porque son los miedos que están en el reptiliano? ¿Y en qué momento soy más agresivo o reacciono agresivamente? ¿En qué circunstancias? ¿Por qué? Porque no todos reaccionan igual con las mismas cosas para tener miedo o para ser agresivos. Entonces, ¿en qué punto estoy? Porque si mi cerebro reptiliano me está frecuentemente proyectando miedo o agresividad, para eso tengo el cerebro que piensa, por decirlo así, para entender esto. Obviamente, se requiere un proceso de poder ir suavizando por qué mi reptilito, mi reptil chiquito, tiene miedo. Como cuando dicen el niño, el, el- el niño de la infancia, tu niño interior o tu niña interior tiene miedo o es agresiva. Y esto lo vamos a ir compaginando con lo que vamos a estudiar después. Entonces es importante que a esta charla le saquen jugo. Se los voy a mandar esta charla a través de WhatsApp. Reflexiónenla, medítenla, sáquenle provecho. Lo ideal, ¿cuál es? Que el reptil esté satisfecho, que no requiere mucho. Requiere comidita, agüita, sexo de vez en cuando, tener su familia o tener algo creativo, por decirlo así, y sentir el apapacho y dar apapacho. Sobrevivencia, que se sienta seguro. Por eso la primero en toda la humanidad es la seguridad de la integridad. Entonces, si estoy en un ambiente que es inseguro y está a salto de mata, pues mi cerebro reptil está al millón de adrenalina y voy a sufrir, voy a experimentar desasosiego. Entonces, piensen cuáles sus miedos actuales y en qué momentos y por qué generan agresividad, son agresivos. Y ya después veremos qué hacemos con esa información. Muy bien, ahora sí, Guille, por favor. Hola David, buenas noches. Hola, hola, hola. Sí. Am, Antes de que, bueno, dijeras las preguntas y conforme he seguido la lectura, Sí, pues básicamente lo dice todo, ¿no? O sea, vivimos de una forma primitiva y esto me lleva a la pregunta de si entendemos cómo funciona nuestro cerebro en este momento, bueno, en este tema, pues nos podremos desarrollar espiritualmente, ¿no? Porque entonces ya podríamos equilibrar todo. Sin embargo, estamos tan acostumbrados a vivir en el cerebro primitivo, en esas cosas que son básicas, que pues sí estamos en nuestra zona de confort y decimos, ay, sí, pues estoy estudiando espiritualidad, estoy leyendo algo así, sí lo voy a desarrollar, pero tengo hambre, ¿no?
pero tengo que ir a trabajar porque si no, como decía el compañero, si no, ¿cómo va a comer mi familia? Y entonces como que vamos relegando esas cosas o las vamos dejando para después y pues a veces hasta se nos olvida, ¿no? Entonces tenemos que volver otra vez a ver por qué seguimos viviendo en ese mundo de sobrevivencia, que básicamente pues volteas para todos lados y todos estamos sobreviviendo, ¿no? O sea, por decirlo así, ¿no? Todos trabajamos para comer, trabajamos para vestirnos, calzarnos, darnos vacaciones, porque pues tú ves en todos lados, ay, estoy esperando mis vacaciones, ¿no? Para irme a descansar y cosas así. Entonces vivimos en ese mundo de rapidez, de conseguir las cosas materiales y las cosas que nos hacen sentir bien, entre comillas, y seguimos adelante y nos conformamos con el, la manera religiosa de encontrar a Dios, porque pues ya no es ni una forma más elevada. Entonces como que vamos apagando eso ya más y más y más. Pocas personas ahorita, y bueno, ya no son tan pocas, ¿verdad? Como antes. Ya con la difusión en redes sociales, pues ya se ven más personas interesadas en desarrollar su forma espiritual, ¿no? Pero pues sí es bien difícil la vida, o sea, de verdad ahorita que veo los temas contigo y entrar más conscientemente todavía, sí cuesta trabajo, pero pues yo sé que no va a ser imposible, pero sí hay que estarlo trabajando constantemente conforme nos vas indicando. Les Gra- agradezco mucho. Gracias. Gracias, Guille. Sí, aquí la clave tiene que ver mucho cuál es el cerebro predominante en nosotros. O sea, el cerebro reptil con poco se conforma y es feliz. O sea, realmente no requiere gran cosa. Si actuamos en el nivel reptiliano, ¿quién actúa en el nivel reptiliano? Es como una persona que constantemente está en estado de alerta. Por ejemplo, una vecina o un vecino que se pelea con todos los vecinos, que va al trabajo, se pelea con su jefe, sus compañeros de trabajo, que tiene miedos, pero también por el miedo tiene agresividad frecuente. Entonces, una persona que vibra con el cerebro reptil más que otra cosa. También hablaríamos del emocional, eso lo tocaremos en la siguiente, pero también hablaríamos con el cerebro mental y también hablaríamos con el cuarto cerebro. Y vamos a entender que inclusive la felicidad tiene que ver con unas, digamos, sustancias que se llaman neurotransmisores que se generan cuando esto está aquietado, cuando permiten que fluya lo que sería las hormonas o los neurotransmisores de la felicidad. A nivel de estos estudios hemos pensado que la felicidad es simplemente un estado de espíritu, de que está uno en el nirvana, en medio del infierno que se puede vivir aquí, y tiene que ver con ciertamente con el enfoque de la atención, pero eso es adelantarme a los temas. Entonces, cuando llegamos a descubrir que tenemos el poder de ajustarnos, obviamente el reptil no entiende razones, entiende básicamente, digámoslo así, elementos que si tiene hambre tiene que tener comida. A él no lo puedes engañar diciendo, mira, aguántate tantito y ya para el otro mes vamos a comer lo que en este mes no comimos, ¿no? Se le tiene que demostrar de que está en un estado de tranquilidad y de protegido, por decirlo así. Es como un bebito que tiene garras y que muerde desde adentro. Entonces vamos a tratar de ir avanzando en estos temas. No lo tomen a nivel científico, aunque se pudiera tomar a nivel psicológico. Tómenlo en el sentido de lo que cada quien le compete. Es decir, ¿cómo puedo yo entender esto? Y para eso está la oración, porque tenemos la parte superior que nos permite entender esto acá abajo y poder iluminarlo desde arriba a través de la claridad, del discernimiento, de la sabiduría espiritual. Entonces es eso. Es una aventura muy hermosa, muy bonita, donde ya no se pelea la ciencia, el conocimiento con la espiritualidad. Y vamos encontrando el punto del medio. Muy bien. ¿Alguien quiere compartir o comentar algo más? ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna aportación? Adelante. A ver, José, ¿quiere hablar? Adelante. Esto del reptiliano,
entonces es el más antiguo y viene desde nuestro cuerpo mental, emocional, etérico y físico, y de los 4 elementos de vegetal, animal. O sea, desde años y años que viene ya desde entonces. Sí, este cerebro se fue formando en la evolución de lo que ahora somos seres humanos. Pero desde el reino reptiliano, de los reptiles, se puede ver la conformación de este cerebro y después va avanzando. Primero es un cerebro, luego se conformó el otro y luego el otro. El primero el reptil, luego el límbico, el emocional, luego la neocorteza o corteza nueva. Y es lo que forma, es lo que es el cerebro actualmente. Sí, es lo que entiendo, que se fue formando de acuerdo a nuestro modo de vivirse y ir llevando cada año, cada existencia. Sí, todos compartimos este mismo cerebro. Le voy a poner un poquito de micrófono. Voy a apagar tantito. Y ahora si quiere hablar, usted lo comenta. Todos compartimos el mismo, digamos, el funcionamiento es similar en todos los cerebros reptilianos. Solo que algunos están más satisfechos en unas cosas que otros. Por ejemplo, una persona que tiene seguridad en su casa, esa parte de la seguridad territorial, de la protección, de la sobrevivencia, de alguna forma la tiene cubierta. Que una persona, por ejemplo, que vive en vandalismo, en situaciones, por ejemplo, de guerra, no la tiene. Aunque el cerebro funciona igual, en algunos eso ya está superado, ya está satisfecho y en otros no. Inclusive puede haber alguien que está utilizando su intelecto para crear armas y cómo manejar la metralleta, y sin embargo está con el cerebro reptiliano hecho un nudo porque se siente amenazado de muerte. Entonces depende mucho de cómo canalicemos la actividad de cada cerebro y cómo estemos en la satisfacción de las necesidades reales del ser. Cada cerebro tiene necesidades y está hecho con propósitos específicos. Entonces no se preocupe mucho. Aquí la sugerencia es estudien el cerebro reptil, detecten cuáles son sus hábitos que son propios de algo que no lo habían visto, que eso lo estamos viendo en la charla de los martes, del autoconocimiento y cómo autoobservarse. Vean la parte del miedo, hasta qué punto tienen miedos inconscientes, conscientes, y hasta qué punto son agresivos y qué es lo que activa su agresividad. Es que yo no puedo aguantar que mi hijo no tienda la cama, por ejemplo, o yo no puedo soportar a mi nuera, o no puedo soportar, tengo agresividad cuando no me demuestran afecto en mi cumpleaños. Vayan viendo, tomando nota. Porque vamos a trabajar la oración y la meditación para eliminar en lo posible la culpa, el miedo, la autoestima baja y el resentimiento. O sea, los 4 demonios interiores. Esto va para más. Ahorita es esta parte. ¿Vale? Bueno, ¿alguien más quiere comentar, participar, preguntar? Si no hay nada, vamos entonces a cerrar. Me quedo un ratito más para aquellos que quieran. Vamos a hacer un cierre de gratitud. Voy a poner la imagen. Esta me gustó. Me imagino como una serpiente yo, aquí andando en la pasto. Y luego acá me veo un oso, luego acá un ser humano y acá llego al cuarto cerebro, al cerebro más evolucionado que puede tener el ser humano en esta etapa. Vamos a hacer la gratitud. Inhalamos y exhalamos lenta y profundamente. Sí, puede ser que el cerebro reptiliano sea la casa o el origen del ego, sí. Se puede considerar así por la individualidad, que al principio es conveniente. Sin embargo, se ve más compleja y entramos en una situación en la cual ya no cubrimos nada más nuestras necesidades básicas, sino que queremos agrandar las necesidades y los satisfactores en detrimento de los demás. Ese es el error. Entonces, bueno, vamos a conectarnos. Es una pregunta que lanzaron aquí. Inhalamos y exhalamos, centramos la atención en nuestro cerebro reptil, que está ahí en la base del cráneo, adentro. Le mandamos toda la luz, toda la paz, todo el amor a nuestra estructura reptiliana.
Le agradecemos todas las veces que nos ha rescatado, que nos ha salvado y que nos ha mantenido en sobrevivencia, que nos da el impulso de seguir adelante. Damos gracias a la energía creativa, fuente de bien, por esta oportunidad de conocer esta faceta nuestra y agradecerle todo lo que nos ha mantenido, todo lo que nos ha dado, y estamos dispuestos a reconocerla para sanar sus heridas, para cubrir sus necesidades reales y para decirle gracias. Gracias a la fuente por esta oportunidad de aprender, de asimilar y de practicar el amor en todas sus vidas, en todas sus facetas. Gracias. Bueno, aquí había dos preguntas. Perdón, antes de que me vaya, bueno, antes de cerrar. Aquí la persona comentaba acerca de... Permítame tantito. Aquí había un comentario. Algunos buscan el dolor, reto, inversiones, apuestas, retos extremos, infidelidad. ¿Esto sería reptiliano? Podemos decir que hay un elemento reptiliano y hay un elemento límbico, emocional. Es cuando el intelecto, digamos, mal utilizado, crea necesidades ficticias y busca satisfacerlas. Pero sí, por ejemplo, la infidelidad puede ser base del reptiliano porque hay una tendencia a procrear, pero la persona lo ve como un instinto sexual de placer. Y es típico de los animales de tener varias parejas para tener la mayor cantidad de descendientes. Sin embargo, el ser humano, el hombre, la mujer, tienen moral, tienen un sentido de lo que es y no es correcto porque ya no vivimos en las cavernas. Su base puede ser esa, su principio puede ser eso, pero el ser evolucionado tiene la capacidad de canalizar esa necesidad, entre comillas. La sublima, la eleva. Y la persona que hablaba acerca del cerebro reptiliano, el origen del ego, pudiéramos considerar que sí, que es el origen. El ego es una entidad compleja. Ciertamente que reaccionamos instintivamente como el reptil y pudiera ser esta nuestra base. Para fines prácticos lo podemos entender así. Entonces, bueno, aquí cierro.